¿Qué tal mi gente de este canal No Riesgo? Digo canal Luther porque hoy vamos a retomar lo que es Aprendo Derecho. Importante. ¿Por qué? Porque estamos al frente de dos de los abogados, para mí, que soy un tribunal, soy un abogado de los tribunales de la República, tú no. Dos de los abogados jóvenes para mí más preparados que tengo la oportunidad de conocer. Ellos tienen sus firmas, sus respectivas firmas de abogado cada uno. Okay. Y en una conversación hace unos días nos pusimos de acuerdo de que vamos a retomar lo que es Aprendo Derecho, que es parte, un segmento importante de lo que es este canal. No riesgo, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, antes de presentarte, los que están por aquí a mi izquierda, ¿verdad? Es que vamos a hacer 3 temas, como una serie, de temas que se le puede dar un enfoque legal, pero no deja de tener importancia en el mundo de los seguros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer hoy RC, la RC médica profesional, enfocándola en las malas prácticas que han surgido últimamente, que es un tema que está en los medios y demás. Vamos a hablar un poquito de las fianzas y vamos a hablar del contrato póliza como tal, desde el punto de vista legal. ¿Qué te parece? Perfecto. Por eso tenemos aquí al señor Manuel Soriano. ¿Cómo está, hermano? Un placer. Muy buenas tardes, hermano. Y el señor Carlos McDougall. Un placer, hermano. ¿Todo en orden? Gracias por la compañía. Ya tú vas a ver el filete, ¿verdad? No, me imagino. Arranca. Si por flow ya lo tienen. Ya llevamos una parte del pleito ganado, ¿eh? Eso es así. Claro. Recientemente, bueno, ya desde diciembre hemos estado viendo una serie de demandas por mala práctica médica. Sí. Muchos se lo adjudican a un sector específico que está intentando presionar por ahí. Sí. Y otro que simplemente la gente se ha despertado. ¿Cuáles son esos factores que se pueden contemplar para yo decir que puedo demandar por una mala práctica médica? Bueno, realmente cuando hablamos de mala práctica médica, primero tendríamos que definir qué es lo que sería una buena práctica. Cierto. Entiendo que las cosas se parten desde el principio. No hay que ser un científico de la ley ni un letrado para determinar que la carrera de la medicina es una carrera que debe de ser tratada con humanidad, debe de ser tratada con procedimientos, debe de ser tratada con una serie de mecanismos que garanticen la integridad física y emocional de los pacientes. Okay. Entiendo que como piedra angular de la mala práctica podría estar la negligencia. ¿Qué es la negligencia? La negligencia o inobservancia, digamos, es cuando, en derecho general se conoce, cuando uno no hace las cosas como debe de hacerlas o la hace sin tomar el criterio adecuado. De modo que si existe una negligencia o inobservancia, pues entonces es que podemos determinar que hay una mala práctica médica. Okay. Excelente, Manuel. Que pudiera ser, pudiera ser una omisión. Correcto. O sea, sí. no lo hice mal, pero dejé de hacerlo. Una inobservancia. Y no necesariamente tiene que haber una intención. Porque realmente ahí es que está el tema. Porque el médico dirá, yo no quise hacerlo. Pero aquí no está el tema si usted quiso o no quiso hacerlo. Entonces ahí entramos en lo que son los delitos y los cuasidelitos en materia civil. O sea, usted no quiso hacerlo, pero usted debió de tomar el cuidado para hacerlo. Entonces, de modo que por ahí se desprende el tema de la mala práctica. Quizás aportar un poco en cuanto a eso, de que hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista desde la responsabilidad civil propiamente dicha, lo que nosotros para poder determinar quizás cuál ha sido el punto de quiebre de la responsabilidad como tal, entiéndase que es la falta, el daño y lo que ocasiona, cuál es la causalidad. El vínculo de causalidad. Cómo se vincula tanto la falta como el daño. Y por eso, apoyándome un poco en lo que establece Carlos, es una realidad de que el médico como profesional de la medicina tiene obligatoriamente que manejarse como lo es su obligación, que es una obligación de medios. Y por tal motivo tiene que hacer todo en cuanto esté a su alcance para poder ejercer como corresponde su profesión. Claro. Sí. Bueno, partiendo de los últimos casos que hemos visto en los medios digitales y escritos, y también en plataformas digitales, de verdad lo vi. Sí. Vimos el último caso ahí. ¿Cuáles daños como tal ustedes entienden que puede reclamarse? Y si tengo algún plazo en derecho, en el aspecto legal, de que yo pueda decir, bueno, la mala práctica fue tal día y yo tengo tanto tiempo para reclamar. En caso de, oye, reclamar me salió un término de seguro. Realmente sí, reclamar. En este caso, demandar. No como el señor Luther, que en estos días le pusieron un poquito más de anestesia y que ya llamó a Manuel y que para que le haga una demanda. Todavía tengo el dedo con problemas ahí, sí. No, así no, Luther. Más o menos, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de daños puede, o sea, que reciba un paciente, en este caso, tú entiendes que puede reclamar?
No sé si Sí, quiere. sí. Bueno, Mira. básicamente... perdón, Manuel. No, adelante. tranquilo, adelante. Básicamente, tendríamos que segregar o definir lo que serían qué tipo de responsabilidad sería. Tenemos la responsabilidad civil contractual y tenemos la responsabilidad civil cuasi delictual. La gente tiene un concepto con relación a los contratos. La gente entiende que un contrato es lo que uno hace en blanco y negro y firma y tiene toda la forma que un abogado redacta, cuando no es así. Simplemente el hecho de usted ir a un establecimiento a adquirir cualquier bien o servicio o simplemente pagar por cualquier bien o servicio, se hace un contrato de facto. Automáticamente se paga un servicio, automáticamente se va a una clínica para un procedimiento o algún proceso médico, se genera un contrato. Y en ese orden de ideas, la responsabilidad civil contractual prescribe en la República Dominicana a los 2 años. No sé si tú quieres... Sí, aquí también tenemos el plazo, 2 años. Sí. Ok. Y en cuanto a la responsabilidad civil médica, que en este caso es una responsabilidad civil cuasi delictual, prescribe a los 6 meses, conforme Correcto. establece el artículo 2271 del Código Civil. Correcto. Ok. Y para no entrar en específico en la pregunta que hice, porque después pensándola bien, digo, ¿cuáles son los daños? Bueno, todo lo que una persona pueda quedar en discapacidad, se vea que pueda verse prejuiciado. afectado, Sí. prejuiciado. Entiendo que ya con eso... La magnitud no la vamos a medir aquí. No, porque ya para la magnitud, para poder definirla, quizás tendríamos que tener acá por lo menos un perito. Eso es así. Sí, Y Que también hacer la observación que la cuasi delictual se comparten con los accidentes de tránsito, que también son... Claro. Sí, sí. No, También son En muy cuanto a su comunes. prescripción. Sí, correcto. Así mismo es. Nosotros en la parte de... Digo nosotros porque estoy de este lado hoy, ¿verdad? Pero en el sector seguro vemos 3. Como estaba diciendo ahorita, las más comunes son RC médica, Sí, responsabilidad que tú le civil. llamas así a la responsabilidad RC civil. médica, RC profesional, Sí. que sea también lo pueden... ¿Por qué no la puede contratar un ingeniero también? Sí. Que yo sé que tú le das mucho servicio Sí, a constructoras, a constructoras. Y también la RC, que casi siempre va atada a una póliza de incendio, que también se puede vender como una póliza individual, que es para cualquier negocio. Sí. Para resarcirlo de esos daños que constructora te pueda también, causar. resarcir cualquier daño a tercero. Eso es así. Exacto. Y en las aseguradoras, yo he visto pocos casos de RC médica, yo personalmente. Pero ustedes tienen experiencia en cómo se tramitan esos casos dentro de la aseguradora. ¿Han visto algún caso específico que pudieran mencionar? Bueno, Porque sí. yo sé que a nivel legal, obviamente, el cliente se dirige a ti, te presenta el caso y tú actúas. Pero a nivel interno en la aseguradora, ¿cómo se maneja eso? Bueno, antes de darle la palabra a mi estimado Manuel, realmente no he tenido experiencias particulares con las aseguradoras porque realmente el trámite con la aseguradora generalmente la tienen los centros. Entonces, generalmente me ha tocado ser las víctimas. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Sí he accionado en contra de centros médicos y sin tener nada personal, ¿verdad? Con los Sí, centros claro. ni con los médicos. Son casos muy particulares o circunstanciales, digamos. Y sí he tramitado judicialmente lo que son la persecución de resarcimientos civiles Sí. en contra de los médicos y de los centros, porque muchas veces están juntos y separados al mismo tiempo, porque a veces uno dice, bueno, el médico fue negligente, uno podría argumentar, pero también hay muchas circunstancias en el campo, en el terreno, que también pudieran atribuir o podrían atribuírsele a Al las centro. clínicas, a los centros, como falta de salubridad, de falta de higiene, Sí. falta de muchas cosas, que también, y digo, en base a la experiencia, porque también me ha pasado, donde los médicos dicen, no, yo actué bien, pero el baño tenía una fuga de Posterior a ese fecal. eso, Entonces exacto. ahí también, es verdad, no todo es tan blanco y negro, hay muchas tonalidades grises, y también hay que ver en ese caso. Pero respondiendo a la pregunta puntual con la aseguradora, no he tenido mucha experiencia en la reclamación porque no me ha tocado, ¿verdad?, tramitar Directamente con la aseguradora. Sí, correcto. No, es que en muchos casos también tú no tienes contacto con la aseguradora. Tú no sabes si un médico al cual tú estás demandando por una responsabilidad civil está asegurado. Ok. Eso tú quizás te vas a dar cuenta al momento en el que tú vayas a audiencia de que pudiera ir un representante de la aseguradora a postular por ese médico. Ok. Y evidentemente ya tú cuando vas a tener contacto con esa aseguradora es o al momento en el cual la sentencia se ha hecho definitiva y tú tienes entonces que ejecutársela a la aseguradora si el médico estuviese asegurado, o en su defecto si van a hacer algún tipo de arreglo donde el médico entonces sirva la aseguradora sirva de enlace para poder concluir de manera amistosa, de manera conciliatoria
una reclamación que se le haya y agregándole realizado. y disculpa Pedro, No, no hay ¿qué problema. tan tedioso pudiera ser ese proceso? Con la aseguradora, bueno, es que O a nivel general, no, pues es que como a nivel general es tedioso de por sí, porque recordemos, y como siempre he tenido que aclarar en mis intervenciones, así como tú tienes un caso en un tribunal, así mismo hay muchas personas, hay muchos ciudadanos que también están en su momento reclamando justicia. Claro. Entonces, si lo vamos desde el punto de vista administrativo, Hay un es decir, ante las aseguradoras, hay que cumplir entonces con los requisitos que ellos mismos establecen, donde lógicamente están ellos regulados por la Superintendencia de Seguros. Y que son muy tediosos. Sí, claro. Generalmente. Todos esos requisitos son tediosos porque también recuerda que se trata de asuntos económicos. Claro que Claro. Y que, que es un negocio. claro, Además de claro, todo. es un negocio y que ellos están atados al cumplimiento de una ley. Y no solamente lo económico en el momento, sino también el sentimiento que puede tener, que envuelve un caso, como una madre, un familiar, que se muere un pariente, que hay una discapacidad de otro, o del cualquier caso que estemos en este caso, en esta oportunidad presentando ahí. presentando, Exacto. podría decirse, ¿verdad? Porque hay una mala práctica y por ende hay un afectado. Tú sabes y excúsame Carlos Sí, que te tranquilo. interrumpa, lo que sucede es lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados, ya como está todo hoy de manera virtual, o sea, ya tenemos medios digitales, ya tenemos programas que nosotros mismos que estamos a través de una plataforma en específico, y en estos días han sido muy frecuentes los casos que se han ventilado, Cierto. donde, mira, hubo una sentencia en contra de tal centro médico, hubo una sentencia condenatoria en contra de otro centro médico. Esas sentencias hace tiempo que existieron. Quizás hoy nosotros no hemos dado cuenta porque hay una persona en específico que ha dicho, no, mira, yo estoy cansado de que aquí a mí no se me ponga atención. Y lo publica. Lo voy a publicar. Exacto. Le voy a dar parte a los medios. Y ya, como escuché en estos días inclusive, que eso sí era un tema que yo quisiera que en algún momento nosotros tratemos, de las famosas estafas inmobiliarias. Claro, Sí, que lo son muy vamos a hacer. importante, muy importante. ese Donde escuché a una señora en estos días decir de que ella quería darle todo el peso necesario, ni siquiera todo el peso legal se refería, sino todo el peso necesario de la palestra pública, y por ende entonces ya empezó a hacer reclamaciones a nivel de los medios. Y si podría llamarse estafa también al tema de los contratos que hacen las constructoras, que en un momento determinado te aumenta un valor de un día para otro, como dicen, ok, se supone que hay un aumento en los materiales de construcción, pero tú hoy debes un dinero y mañana debes el doble, o sea, Claro, sin sí. control. Sí. Yo sé que son contratos que tú te adhieres a lo mismo, los famosos contratos de adhesión, pero igual, a veces cuando tú lo firmas en desconocimiento, es hasta leonino, hasta Aquí lo muy que incómodo falta, para el comprador. lo que falta es donde está el punto neurálgico de ese tipo de casos es la falta de supervisión. Proconsumidor trató en un momento determinado, sin salirme mucho del tema principal, claro. pero Proconsumidor trató en un momento determinado de regularlos y la Suprema le dijo, no. Tú no tienes aquí competencia para regularlo. Pues mira qué bien. ¿Verdad? Porque esos son contratos, tú dijiste de adhesión, pero en realidad, si nos vamos a como la Suprema lo ve, son contratos inalámticos. Correcto. Donde las partes se supone que ponen las condiciones. Porque no hay una regulación, no hay una entidad que supervise. Que la entienda de confección que esos ciertamente tú eres la parte más poderosa económicamente hablando. Como un servicio básico de De telecomunicaciones, de agua potable y demás. Entonces, por eso quizás es la falta de supervisión que es lo que hay, pero estafa como tal no, la estafa ya se va a configurar cuando los elementos constitutivos de la misma estén presentes, de que por ejemplo no sea un ingeniero, que se te haya vendido como ingeniero, no lo sea, Sí, calidad de falsa. que diga que es propietario del inmueble, no lo es, y así sucesivamente, pero en este caso lo que hay, como lo que están hoy en día emergiendo, son casos puntuales y que también han sido contratos que han sido suscritos de manera voluntaria. Eso es así. Volviendo al tema, y le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes? Por ejemplo, en el caso que tú estuviste llevando, en tu caso particular. Si tú recuerdas, ¿cuál fue ese error que pudo haber cometido ese galeno en ese momento determinado? Fíjate, Pedro. Manuel dijo algo muy importante, y es la falta de supervisión. Muchas veces la falta de supervisión genera muchos problemas. A ver, me refiero, si usted debe de tener un espacio
higienizado, por la falta de supervisión a que eso se cumpla puede generar daños. Hago mucho énfasis en la falta de higiene porque es algo que sucede mucho. Claro, tú puedes encontrar una bacteria y perdón que correcto, te La interrumpa. bacteria más común es la pseudomonas. Esas son bacterias que tú la adquieres en un quirófano cuando no tiene la debida sanidad, la debida Higiene. Esterilización. Es correcto. higiene, sí, esterilización. Es así es. correcto. Y también, por ejemplo, en el caso de las... utilizando un término médico, las bacterias gram negativos, recuerdo yo que cuando trabajé ese caso, que eran producto de las heces fecales. Entonces, por ejemplo, ¿qué genera eso? Bueno, pues naturalmente un contacto del médico sin debidamente esterilizarse y que a la vez coge instrumentos y que a la vez pues introduce sus instrumentos traspasa en el eso cuerpo del paciente y traspasa al cliente. directamente eso. Entiendo que hago mucho énfasis en el tema de la higiene, pero aparte de eso, porque la higiene no siempre depende o no necesariamente está ligada al médico, pero sí la inobservancia. Creo que la inobservancia sí es el punto principal de lo que generan la responsabilidad civil, porque ustedes saben que este es el país del todo y nada. Exacto. Y tal vez el médico entiende que es lo mismo hacer un corte así, horizontal que vertical, y tal vez no sigue los procedimientos correctos, y pues lamentablemente eso genera un daño directo y muchas veces fatal en contra de los pacientes. Sí, y creo que por ahí va el tema. Uno ve unas cosas a veces en unos centros privados. Y uno se sorprendería porque a veces uno tiene una percepción de algunos centros y la verdad es que bueno, nadie es perfecto, ni una persona, ni ninguna institución, y también en esos centros grandes pues se dan esos grandes casos también. Eso es así. Si la gente supiera los casos que a día se ventilan en los tribunales por mala práctica médica, mira, Sí. y lo tanto que duran, porque en una medida de intrusión bastante inteligente, bastante propicia para este tipo de casos, es una experticia a través de que un galeno, un profesional de la medicina, pueda, por medio de su experiencia, por medio de su conocimiento sobre la materia, que pueda darte un informe de cómo a su criterio él entiende que fue realizada una cirugía, de cómo fue realizado un procedimiento, para así poder determinar de manera objetiva si ciertamente se le puede retener una falta y que pueda conllevar a una responsabilidad civil a un médico. Claro, y sobre todo imparcial. Y que el mismo artículo 164 de la Ley General de Salud establece que todo profesional de la medicina o quien ejerza una profesión del área de la medicina compromete su responsabilidad civil, penal, ética, moral. Lo importante ahora es que están surgiendo los fallos. Se están publicando Y se están... bueno, en los medios de comunicación. Porque y por eso hago la acotación en los medios de concientiza mucho a los comunicación. doctores y a los odontólogos, ingenieros, a todo el mundo. En este caso la red Tema de la nacional. salud, exacto. Pero porque saben ya que deben estar protegidos, en este caso por una póliza. Pero en el caso de ustedes, pues igual que tengan unos buenos contratos a la hora de hacer cualquier procedimiento, porque yo nada más lo veo desde el punto de vista del paciente en este caso y demás, pero también el doctor puede antes de la operación o del procedimiento, pues también cubrirse con algunas cosas, claro está, que no conlleven mala práctica, porque a veces es lo que estaba diciendo ahorita, que lo dije relajando, pero es cierto, hay personas que salen del odontólogo que le pusieron una dosis específica de anestesia, exacto. y creen que es algo que fuera de lo normal, pero sin embargo fue que te hicieron un procedimiento de nivel, o sea, importante, y pues tú vas a tener un efecto por más tiempo. O sea, por decirte un ejemplo, Claro, o sea, que no todo va a ser demandable. No, claro que no. Ahora que tú dices que no todo es demandable, ¿qué opciones o qué otras opciones legales, si puede llamarse opciones, puede tener un paciente que cree que tiene mala práctica y no llegar a una demanda? No sé si me claro. explico. Antes de la demanda, ¿qué se pudiera hacer para llegar a un consenso? Antes de responderte esa pregunta, Sí. Quiero hacer un pequeño, retrotraer un poquito la conversación, cuando Manuel muy brillantemente aclaró que no era estafa el tema de las constructoras por la naturaleza contractual que era, claro, por supuesto. Pero también en la última intervención de Manuel, brillante como siempre, dijo que también prestadores de salud,
Bueno, ahí entramos en el tema de que si un médico realmente no es médico, sí podría Se lo dejamos a Nuria. considerarse como un estafa. Claro que ha pasado mucho, porque ahí sí entonces entraría lo de la calidad falsa y lo de que la persona no está estafa. apta para, Se considera para brindar estafa, ese servicio. Ya ahí, pues bueno, no del todo, pero por ejemplo empieza los primeros matices. El código inclusive te da la solución a ese tipo de personas que dicen ser profesional y no lo son. Que suplantan. Sí. Entonces, volviendo respondiendo puntualmente a la pregunta, bueno, realmente todos sabemos que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí, exacto, así mismo. Eso todos los abogados lo tenemos muy, muy claro. Y realmente en países más desarrollados en materia de derecho, los países más desarrollados son los que menos tienen conflictos. Sí. Eso, hay un tema ahí de idiosincrasia, hay un tema de ¿cómo te digo?, de robustez institucional, que las instituciones funcionan al punto de que no es necesario llegar a una controversia para una solución. Sí. En este caso, la gente entiende que nosotros los abogados somos pro demanda y realmente todo lo contrario. Entendemos que las demandas o los procesos judiciales deben ser la excepción. Uno generalmente está lleno de casos en tribunales y no es lo que uno quiere como profesional. No. Muchas veces las conciliaciones también son o deben ser la solución idónea a los procesos. Entiendo que se puede tener un acercamiento amable, afable, en pro y con miras a resolver pues o a resarcir de una manera no litigiosa una solución, pero lamentablemente la mayoría de los casos no se llega a un acuerdo o tampoco, o las propuestas tampoco son importantes ni factibles. De repente usted es una persona que sufrió daños de millones de pesos, porque todo lo de la salud es costoso y más cuando son casos muy fatales, y usted le ofrece una cosa pírrica. Entonces en ese caso pues lamentablemente se ven en la necesidad, y a veces hay un tema de prepotencia, de negación, que eso no es así, que en mi centro es imposible que eso pase, o yo tengo que sé yo cuántos años de experiencia, yo no puedo cometer errores. Muchas veces hay un tema de ego también en eso de y no solamente con los médicos, eso pasa con todos los profesionales, porque siempre he leído un libro, no recuerdo cuál fue, que decía que el conocimiento da poder y el ego también, y cuando usted junta el conocimiento y el ego, pues entonces eso es una bomba. Eso es así. Muy fuerte. Mira, ahorita te mencionaba de los famosos contratos o descargos, podría decirse, que tienen los doctores antes de una intervención, ¿verdad? Ahora, si yo firmo el mismo, eso significa que por cualquier mala práctica o cualquier situación que pueda surgir en medio de esa cirugía o procedimiento, ya yo no puedo demandar. Tú quizás te estarás refiriendo a los consentimientos informados. Exacto. ¿Verdad? Gracias, Manuel. Sí. Tú sabes qué pasa. No, que hoy en día se le ha dado un giro distinto. No pierda la idea, porque yo usé la palabra descargo y no puedo descargar porque aunque lo haya firmado puede haber una mala práctica. Claro. Pero, ya tú respondiste la pregunta. Porque oye, ¿qué es lo que pasa con este tipo de documentos? Según establece la ley 4201, que es la ley que rige a los médicos, ¿verdad? La que rige en materia de salud. Pueden buscarlo en cuanto puedan las personas que nos ven. El artículo 28, si mal no recuerdo, donde establece que el paciente tiene el derecho de ser informado oportunamente y a la vez de tomar decisiones respecto a cualquier procedimiento que se pueda realizar. Ahí incluye el consentimiento, tiene que darlo él, o en su defecto, si él no puede, tiene que hacerlo un familiar, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión la Suprema Corte de Justicia, con un caso que hubo en Santiago de estas personas que son de los ojos, ¿cómo que se llama? Oftalmólogo, sí, gracias. De un oftalmólogo, donde él le realizó una cirugía a una paciente. Ella no se dio, porque también todo depende de que si tú llevas los consejos de recuperación y todo eso oportunamente. Claro. Ella no siguió los consejos de su doctor. Recuerdo que el doctor fue muy activo, muy enfático en, mire, le toca darse una chequeadita a tal fecha, y ella decía, no puedo hoy, a tal día voy a salir de la ciudad inclusive. Okay. Bueno, eso trajo como consecuencia de que se desprendiera una pieza que él le había puesto en el ojo. Seguro la córnea. Fue algo así. Lente intraocular posiblemente. La tengo por ahí, la sentencia, se la voy a compartir para que ustedes la puedan leer, porque de verdad que es muy ilustrativa.
Y al momento de él evaluarla, cuando ella fue ya por fin a darse su consulta, ahí él se dio cuenta de que tenía entonces que requerir la intervención de otras personas que tenían mayor, que eran de otra área, tenían mayor conocimiento y experiencia en otra área relacionado con la materia. Okay. Y ahí entonces el tribunal decía, el mero hecho de la suscripción de un consentimiento informado no implica de que el paciente te está descargando de posibles demandas, de posibles consecuencias, porque lo que aquí se determina es la falta, cómo tú actuaste, como decía Carlos ahorita. Tienes que actuar de una manera tal de que se pueda comprobar que ciertamente tú utilizaste los medios, hiciste la debida diligencia, para que el paciente como tal pueda obtener una información de calidad, un servicio de calidad, como establece la misma Constitución, en el artículo 53, como un derecho que tiene el consumidor. Entonces, recuerdo que también la misma sentencia establecía de que el paciente debe estar informado, pero el médico debe siempre velar por prever aquellas cosas que están dentro de su... De su cargo, sí. Sí, que él pueda prevenir. Sí, de su control. De su control. Sí. Exactamente, que no escapen de su control, pero no puede hacerlo imposible tampoco. No, claro. Entonces, a mi entender, y aplicando quizás el criterio de la Suprema Corte de Justicia, el consentimiento informado, como bien su nombre lo expresa, no es más que un documento en el cual el médico pone a conocimiento al paciente del procedimiento que se le va a realizar y los posibles riesgos que acarrea el mismo. Claro, y que él acepta. Que lo acepta. Usted lo que está prácticamente haciendo como si fuera una inicial. Exacto. Como que ya lo leí, pero no es que lo esté descargando. Exactamente. No, y ese es el detalle. Pero firman, pero no leen. Eso es como un recibido sin leerlo. Sí, y que también en ese mismo documento el médico le establezca, además de los riesgos, como ya le dije, cuáles son las pautas que debe seguir para su recuperación. Ahorita, mientras tú hablabas, yo iba rememorando acá. Digo, es que en el médico no es que tampoco recae toda la responsabilidad, diríamos. No. Porque es que si yo te hago una cirugía, Carlos, de manera tal que yo sé el tiempo de recuperación que conlleva la misma y todo lo demás, y que inmediatamente yo te diga, tú debes estar en reposo 2 meses, tú a los 15 días entiendas que tú estás bien y que te vaya para la calle. Sí. Ya tú sabes muy bien que hay un riesgo que es tuyo y que por consiguiente tiene su cuota. Yo no tengo culpa de lo que tú eso es así. de lo que tú hagas en ese lapso de recuperación. Ahora que estamos hablando del tema de oftalmólogo, yo en diciembre me hice un procedimiento en los ojos, que fue una cirugía femtolásica para eliminar la miopía, y yo tenía un tiempo de descanso de X tiempo, me parece que fueron 15 días que no podía salir con unos lentes especiales. Hermano, yo a los 7 días andaba montando motor. Ay, mamá. Óyeme, atención. Peor yo todavía. quedé descartado ahí para peor todavía, sí. andando en motor. Fue muy mal. Sí, esa brisa resecme. Señores, nada, de verdad que muchísimas gracias, Manuel. De verdad, gracias, Carlos. No acostumbro casi a decir lo clásico de este tipo de contenido, pero suscríbanse al canal, denle like y compartan. Y ahora le voy a dar @Aprendo Derecho, que lo vamos a retomar, y de ahí me voy a comprometer a poner las firmas de abogados de mis compañeros para que le puedan seguir por ahí. Y nada, Luther, vámonos. Ya tienen el compromiso la semana que viene. Nos vamos con las fianzas. Vamos a venir preparados para hacerle las preguntas de las fianzas. Si Dios lo permite. Desde el punto de vista legal. Como señores, bye. Bye.